Y epalagunon kokientor Nastotxapelen kanalera sentitzen dut dira hotza dudalako apur bat. Txarto, egon naiz pare bat egun hanketan sekulako minarekin. Eta gero ere ahots geratu nintzen, eta oraindik ere peiratzen dabil gauza guztia. A ber, kutsa, non dago da kutsa. Kutsa bat irekita bat. A ber, gauza hau niretzat berria da, beraz hemen agertzen den gauza guztiak lehen da biziko aldiz ikusiko ditu, da. Oberexia da. Pesado. Vale. Vale, inicio. Denda bizi hemen hasteko modu lasai batean edo hasiko gara kanpainarekin. Bai. Vale, ea zerta batzen dugun. Kontuan izan da Resident Evil Revelation 2 azkenengo zati hori zigun ez utzi jokatzen denbora bat utziko dugu hor jokoa desinstalatuta eta gian aurrerago ekarriko dugu. Bukatzeko aukera hori suertatzen zaigune eta orduan manakin beste joko batzuk frogatzen eta bar. Eta Battlefront horietako bat zen. Capitán, está muy bien entrenada. Engaño, infiltración, extracción. Es de las fuerzas especiales. Aiden Versio. Escuadrón Infernal. Comandante Versio. Serás importante. Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré, así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide, ahora mismo. Acepta mi oferta. Solo quiero el código. La hora del Imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del Imperio ha llegado. VZ-626.
¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres más avanzado que el ID-9. No será fácil piratearte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. Sugiero que busque el código de acceso. El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, han equipado a este ID-10 con un aguijón eléctrico. No servirá si sigue desactivado. Este ID-10 no moverá un dedo hasta que oiga el código de acceso. ¿Puedo sugerir? Déjame trabajar en paz. Entendido. Guardaré silencio hasta que termine de desfigurar esa unidad táctica ID-10. No, vale. Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus ordenadores y ven a por mí. Personal, no toques eso. Eso está prohibido. Usa el sistema de ventilación y ven. Vale, Wasen. Te preocupas demasiado. ¿Ah, sí? ¿Sabes quién está en nuestra celda? Un gordo del Imperio, de las Fuerzas Especiales. Exacto. No me gusta. La celda está muy vigilada. Aunque el alto mando exige un informe sobre la transmisión imperial interceptada. Gracias. Toda información sobre el ataque a la Estrella de la Muerte en Endor es bienvenida. Ah, vale, se ha mandado ninja en modo. La desencriptación. El alto mando espera informes de situación antes de Endor, si puede ser. Estoy tardando más de lo previsto. La codificación es muy compleja. Intentaré tardar menos, pero no prometo nada. Pasaré el mensaje. Hay demasiados rebeldes fuera de mi celda. Busca otro modo. Interceptamos el mensaje imperial y capturamos a un soldado de las Fuerzas Especiales. Y acaban de localizar la nueva Estrella de la Muerte. Sí, están haciendo todo. El escudo. El fuego. El espada. El rojo. Expulsando célula criogénica del cañón central. Iniciando bloqueo. Respetad protocolos de seguridad. Aquí hay un bloqueo. Tendrás que desactivarlo desde uno de sus terminales. Contacta conmigo cuando acabes. ¿Qué pinta tiene? Tenías razón. El acoplador de energía está frito. La transmisión del organismo se emitirá de un momento a otro. ¿Crees que va?
Uf. Expulsando células biogénicas del cañón central. Iniciando bloqueo. Respetad protocolos de seguridad. Aquí hay un bloqueo. Tendrás que desactivarlo desde uno de sus terminales. Contacta conmigo cuando acabes. ¿Qué pinta tiene? Tenías razón. El acosador de energía escapa. Cuando termines, reagrúpate conmigo. Es la hora. Ah, vale. Se manquiere aquí. Te he oído por el conducto. Estás cerca. Justo a tiempo. Vamos. Agente Hask, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versio. Llegas justo a tiempo. Voy al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Ya está bien. Vas a quedarte ahí hasta que salgamos de Endor. Y luego ya veremos qué hacer contigo. Así que siéntate. Cállate. ¡Están atrincherados! Vale. ¡Listos para flanquear! ¡Grita por el médico! Kasuen. Agente Hask, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versio. Llegas justo a tiempo. Voy al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Droide, abre la celda. Ya está bien. Vas a quedarte ahí hasta que salgamos. Y luego ya veremos qué hacer contigo. Así que siéntate y cállate. ¡Venga ya! Ah, vale. ¿Saben los rebeldes que querías que te capturaran? Ni lo pensaron. Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave. Habría despertado sospechas. Para que esto funcione hay que ser sutiles. Entiendo, comandante. Necesito que rompas esto. Invencible, aquí el almirante Akbar. Ya deberíais de haber captado la baliza que está dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Galan. Es una treta para desviar la atención del Imperio lejos de Zulust. Estamos reuniendo la flota y preparando... Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de Zulust.
No tienen ni idea de lo que les espera. Y así debe seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. Rompe esto. Es la hora. Vamos a Zulus a reunirnos con el resto de la flota. El capitán nos ha dado las coordenadas. Preparamos el hiperpropulsor. ¡Posiciones de flanqueo, ya! ¡Fuego a discreción! Piratea eso. ¿Podemos volver a comprobar la transmisión imperial? No nos queda tiempo. La última vez me regañaron. No pienso volver ahí. Agente Husk, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Entendido. Destroza eso. Por última vez. Tengo la información encriptada. Aquí el capitán Reid. Tenemos nuevas órdenes. La flota imperial se posicionará en el extremo de Endor. Allí esperaremos a que los rebeldes ataquen y luego... Borrado completado. Los rebeldes no descubrirán nada. Atención, una prisionera imperial ha escapado. Es extremadamente peligrosa. Encontradla. Agente Husk, es la hora. Comenzando preparativos. Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción. ¡Comunicaciones! Estoy en camino. El Corvus también. ¡Antes de que escape! ¡Cuidado con el droide! ¡No dejéis que escape!
está en el control del sistema. ¡Que no escape! ¡Atentos a los... Avanza por el control del sistema. ¡Se acercan enemigos! ¡No podemos perder a nadie más! Necesito que lo rompas. ¿Dónde está mi amigo? ¡Traedlo! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Estoy en camino! Estoy en Vale. posición. Entendido, comandante. Prepárate para la extracción. 3, 2, 1. Agente Hask, Comandante, presente. descansen. Misión cumplida, comandante. Con 0 bajas. Parece que sigue siendo el segundo al mando. Ah, soy paciente. Puedo esperar. Agente Miko, los cálculos del salto han sido perfectos. Gracias, señora. ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores. ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormentan sueños. Contacte con el almirante. Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. Piet, idiota. Traedme al escuadrón infernal, ahora. Comandante Versio. Informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Haas, conmigo. Agente Dell, cúbrenos desde aquí.
Un objetivo, justo delante. Seguidme. Entendido, comandante. ¿Cuál es la situación? Dile al general. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Destroza eso. Vamos. Creo que dormiré durante días. Veo dos equipos de asalto, uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Bien visto, agente. Nosotros nos encargamos. Espero que nos den una medalla. Más rebeldes. Espera mi señal. Nuestros comandantes hicieron un buen trabajo. Un escuadrón menos. El equipo del búnker no tendrá refuerzos cuando ataques. Perfecto. Acabemos con ellos. Vale, voy a hacer una chela. Esto ha resultado ser mejor que Hall. Aquí hay algo. Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Permiso para disparar. Neutralizad los objetivos. Sí, comandante. Entendido. ¡Ya los tenemos! Vale, voy a hacer... ¡Atentos al objetivo! Esos eran todos. Reagrupaos y preparaos para salir. Reagrupémonos. Vale. Despejado.
Vale. Seguro que hay más. Esos comandantes rebeldes ya se habrán ido. Nosotros deberíamos. Estamos cerca de la plataforma 4. ¿Hay una lanzadera allí? No, solo cazas TIE. Aún mejor. Debemos ir con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No, nos ocuparemos de ellos igual que del resto. Hoy eliminaremos a esa escoria de una vez por todas. Es imposible. Espabilad, agentes. Dejemos el luto para luego. Ahora tenemos que avanzar. Te seguimos, comandante. Debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos cazas TIE. Es la única forma de volver al Corvus. Agente Miko, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Husk, contacta con el eviscerador. Tengo que hablar con el almirante. Sí, comandante. Establezco la conexión. Almirante, el escuadrón infernal está evacuando Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada. Vamos a abandonar el sistema. Dirígete a tu nave, comandante. Sobrevive. Te enviaré las coordenadas de encuentro. Sí, señor. Contactaremos cuando lleguemos al Corvus. No entiendo qué ha pasado. La trampa era perfecta. Alguien cometió un error y el alto mando pasó por alto algo crucial, para variar. No, hay algo. Y Bogak. Los rebeldes eran pocos y estaban en desventaja. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y hemos pagado por ello. Comandante, ¿eso es? ¿Permiso para hablar libremente? Por supuesto. Sé que estamos solos, Aiden, pero eso ha sonado a traición. Mira al cielo, Husk. No es traición, si es la verdad. Dena pikutera joan da. Atención, comandante. Una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Miko. Nos ocuparemos de ellos. El búnker está aquí, según los informes. Hay un alijo de armas pesadas. Entrad y sacad lo que podáis. Puedo ver la patrulla patrulla. de manos del Imperio. Deberíamos matarlos. Lo hayamos conseguido. Calma, agente. Si fuera tan Espera que fácil, dispare yo. Disculpa. Por supuesto. ¡Fuego! ¡Acabemos con ellos! Patrulla neutralizada. Se lo merecía. Comandante, veo una emboscada rebelde. Hemos perdido una lanzadera y nos superan en número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. Hay que ayudar a nuestros soldados. Vamos. Aguantad la posición y contraatacad. ¿El escuadrón infernal?
El Imperio está evacuando Endor. Que los rebeldes retrocedan. Entendido, comandante. Estamos contigo. ¡Pesado! Ya están todos. Hay que seguir. No esperábamos fuerzas especiales. Esa era la idea, sargento. Es igual. Estamos en deuda contigo. Comandante, recibo informes de transportes enemigos llegando a Endor. Despliegan tropas por toda la luna. No nos quedaremos mucho. Cuidado, hemos perdido 2 patrullas en la zona y no quiero perder. Prepárate, agente Husk. ¡Atacar! ¡Estamos encima de ellos! El general solo cree que podría ser el final de la guerra. ¿Qué me vas a contar? Hemos acabado. Agente Miko, ¿cuál es tu posición? He reunido un equipo cerca de la plataforma. Os esperamos a la gente Husky y a ti para entrar. Vamos para allá. Agente Miko, informe de la situación. Comandante, los rebeldes tienen la plataforma 4. Habrá que luchar para recuperarla. Puedo ver que estáis listos. Soldados, vamos a recuperar esa plataforma y a evacuar esta luna. Después, se lo haremos. Caro a la rebelión. Sí, comandante. Con vosotros. ¡Por el Imperio! ¡Abrid fuego! Los blasters no podrán con ese blindaje.
A ver. Da Febiori nola arra irantzen den. Caminante explorador abatido. Repito, ATST abatido. Los rebeldes no vencerán. Más armamento. Rebeldes neutralizados. Tenemos la plataforma. Ve a los ascensores. Reúnete conmigo y aseguraremos los TIE. Sí, señora. Recibido. A ver, gauza gehiago. Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huida. Acabad con ellos y asegurad los cazas TIE para nuestro escape. Eliminar y extraer. Estoy deseando. ¡Seguid presionando! Oficial enemigo. Haas, toma el primer TIE. Prepara el Corvus para la retirada. Sí, comandante. Agente Miko, ese es tu cázata. Te cubriré hasta que escapes. No, vete. Entro la primera y salgo la última. Despegando, comandante. Voy detrás de ti. Au. Joder, Cristian, cagada. Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huida.
Acabad con ellos y asegurad los cazas TIE para nuestro escape. Eliminar y extraer. Estoy deseando. ¡Seguid presionando! Enemigo con armas pesadas. Hack, toma el primer TIE. Prepara el Corvus para la retirada. Sí, comandante. Joder, berriro. Azuen. Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huida. Acabad con ellos y asegurad los cazas TIE para nuestro escape. Eliminar y extraer. Estoy deseando. ¡Oficial rebelde! ¡Seguid presionando! Hack, toma el primer TIE. Prepara el Corvus para la retirada. Sí, comandante. Agente Miko, ese es tu caza TIE. Te cubriré hasta que escapes. No, vete. Entro la primera y salgo la última. Despegando, comandante. Voy detrás de ti. ¿Sigues ahí, comandante? Caza asegurado. Nos vemos arriba, agente. Vale, azkenean. El escuadrón infernal para que algo así no volviera a pasar. Lo sé. Cuesta creer que esto sea todo lo que queda.
Esta destrucción muestra el verdadero rostro de la rebelión. Por esto llevamos tanto tiempo luchando. Queremos intimidarlos, pero los enfurecemos. Una vez me dijeron que las rebeliones surgen del odio. Sigo pensando que es así. ¿Y cómo lucharemos contra eso? El Imperio cambiará. Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. Es adaptarse o morir. Aupas i tal, coser moduz. Ebel nabil apur bat Imperioarekin jokatzen. La explosión de las... Agur. Ai. Beti ez gara honak izango, ez? Ez, ni eta Hegazkinen movida hauekin... Esta destrucción Bai, muestra el PC. verdadero rostro de la Ni rebelión. dena PC. Por esto llevamos tanto tiempo Teklatua eta saguarekin. Queremos intimidarlos, pero los enfurecemos. Una vez me dijeron que las rebeliones surgen del odio. Sigo pensando que es así. ¿Y cómo lucharemos contra eso? El Imperio cambiará. Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. Es adaptarse o morir. Kampaina modua da gainera. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Hask? La explosión de la estrella de la muerte dañó el Corvus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Necesitamos las coordenadas de encuentro del almirante. Escombros, cuidado. Ba, ni hemen Hegazkinekin txarto. Esta destrucción muestra el verdadero rostro de la rebelión. Por esto Ay. llevamos tanto tiempo luchando. Queremos intimidarlos, pero los enfurecemos. Una vez me dijeron que las Gaur egingo rebeliones duzu surgen zuzenekoren bat, Sigo The Last of pensando Us que es kokatzen. ¿Y cómo lucharemos contra eso? El Imperio cambiará. Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. Es adaptarse o morir. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Hask? La explosión de la estrella de la muerte dañó el Corvus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Necesitamos las coordenadas de encuentro del almirante. Comandante, detecto señales fuera de la zona de escombros. ¿Algún imperial? No muchos. O se han retirado o han sido destruidos. ¿Y el destructor estelar del almirante? El eviscerador se ha posicionado junto al Corvus. Parece funcionar a pleno rendimiento. Al menos Hask no está solo en el Corvus. Igual salimos de esta con vida. Agente Hask, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar motores. A ver. Comandante, se aproximan cazas. ¡Y bombarderos! ¡Defended el Corvus! ¡No tiene potencia de escudo! ¡Están acabados! Wow. Impacto directo.
Hauen. Gorroto ditut hegazkinak. Agente Husk, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar motores. Comandante, se aproximan cazas. ¡Y bombarderos! ¡Defended el Corvus! ¡No tiene potencia de escudo! ¡Ha caído! ¡Los bombarderos se lanzan al ataque! ¡Abatido! Con eso basta. Agente Husk, informe de estado. Tenemos las coordenadas de encuentro, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Miko, destruyamos esos bombarderos. Comandante, necesito ayuda con estos bombarderos. Así aprenderán. Motores casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. A ver, a ver, a ver. ¡Buah! Agente Husk, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar motores. Comandante, se aproximan cazas. ¡Y bombarderos! ¡Defended el Corvus! ¡No tiene potencia de escudo! ¿Me apuntas un tanto? Los bombarderos se lanzan al ataque. Buen disparo. Impacto directo. Agente Husk, informe de estado. Tenemos las coordenadas de encuentro, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Miko, destruyamos esos bombarderos. Joder. Ay, mamá. Agente Husk, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar motores. Comandante, se aproximan cazas. ¡Y bombarderos! ¡Defended el Corvus! ¡No tiene potencia de escudo! ¡Ha caído!
Los bombarderos se lanzan al ataque. ¿Me apuntas un tanto? Cacazarra. Ay. Agente Husk, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar motores. Comandante, se aproximan cazas. ¡Y bombarderos! ¡Defended al Corvus! ¡No tiene potencia de escudo! ¡Uno menos! Así aprenderán. Los bombarderos se lanzan al ataque. ¡Abatido! Agente Husk, informe de estado. Tenemos las coordenadas de encuentro, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Miko, destruyamos esos bombarderos. Todavía hay alas sí en el sector. No está mal. Esos bombarderos están destrozando el Corvus. Motores casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. Un tanto. Nuestro impulsor no aguantará contra esos alas sí. Ha caído. Los motores funcionan, comandante. Justo a tiempo. Agente Miko, ve al Corvus. Yo te sigo. Comandante Versio, haz que tu nave se retire y reúnete conmigo en el eviscerador. Señor. Órdenes secretas, comandante. Te informaré en persona. Sí, almirante. Escuadrón infernal. El almirante y yo os veremos más tarde. Entendido, comandante. What? Ah, vale. ¿Quería verme, señor? Acércate. El emperador ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante. El Imperio sacudirá los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes. Dime, Aiden, ¿cuál es la fuente de su fe?
La esperanza. Correcto. La presencia de este mensajero es un gran honor. Uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Versio, la Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La Operación Ceniza es la última orden del emperador. Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Esa información puede esperar. De momento, estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. Como preparación para la Operación Ceniza, nos han enviado a los astilleros de Fondor. Agente Husk, debemos recuperar satélites experimentales para el Intrépido y supervisar la seguridad del Moff Wraith. Agente Miko, ocúpate del Corvus. Comandante, hemos asegurado los satélites. Buen trabajo, agente. El Moff Wraith nos ha informado de que la Operación Ceniza puede proceder como estaba previsto. ¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor a salvo. Que los rebeldes no se enteren de la Operación Ceniza. Maniobra para interceptar esa corbeta. En tu posición. Agente Miko, ataca a esas naves rebeldes. Sí, comandante. El Corvus se mueve. Sigue así. Burlador de bloqueos destruido. Comandante Versio, aquí Moff Wraith. Los cañones de iones rebeldes han desactivado el Intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al Intrépido. ¿Transportes? Quieren capturar mi nave. Aniquiladlos antes de que me den alcance. ¿Entendido? Sí, señor. Cazas, información contra esos transportes rebeldes. Impedir que aborden el Intrépido y los derribar. ¡Versio! ¡Te ordeno que acabes con esas naves! Interceptando transporte enemigo. Realiza maniobras evasivas. ¡Destruidlo antes de que pueda abordar! Pues ya te dicen amigos de oportunidad las dos. Uno menos. ¡Quedan dos inspeccionando la estación! ¡Detenedlos antes de que encuentren el modo de abordar mi nave! Todo está bajo control, señor. Agente Husk, sígueme. Sí, comandante.
para que el intrépido recupere la potencia. Sí, comandante. Vamos a diezmar a los rebeldes. Con el debido respeto. Cuando los sistemas estén activados, escapad con los satélites. ¿Como un cobarde? De ninguna manera. Agente Husk, se acercan cazas enemigos. Comandante, tengo uno detrás. Caza enemigo 017. En camino, agente. Pónmelo a tiro. Lo atraeré hasta el interior. Comandante Versio, aún lo tengo detrás. Ai. Gorroto ditu hegazkinak. ¡Impacto directo! Comandante, tengo uno detrás. Caza enemigo 017. En camino, agente. Pónmelo a tiro. Lo atraeré hasta el interior. Objetivo abatido. Libre, agente Husk. Gracias por la ayuda, comandante. Eliminemos los cañones de iones rebeldes. Vía libre, comandante. Ve al hangar. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Husk, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre al intrépido. Sí, comandante.
¡Allá vamos! Droide, destroza esta puerta. ¡Asegurad la bahía de armas! ¡Esto es una masacre! ¡Posiciones de defensa! ¿Cuántos hay? ¡Solo es un comando! ¡Vamos los cañones de iones! ¡Dejadlos! ¡Seguid disparando! ¡Me disparan! Escanea. ¡No podemos perder a nadie! Agente Husk, he despejado el camino. Nos vemos en la bahía de armas. Recibido. Me dirijo hacia tu posición. ¡Hemos perdido demasiado! ¡Se han infiltrado! ¡Para disparar! ¡El destructor está bajo control! ¿Cómo nos han flanqueado? ¿Por qué no tenemos control? ¡El picaje no aguantará siempre! ¡Muchas bajas! ¡Conocéis las órdenes! ¡Demasiado tarde para eso! Droide, sobrecarga las células criogénicas. Eso desactivará los cañones. Comandante, estoy aquí. Necesito cobertura. Cuando la célula criogénica esté al descubierto, la destruiré. Así inutilizaremos los cañones. Entendido. ¡Maldita sea! Ese rebelde lleva armas pesadas. ¡Ese droide! ¡Los cazas enemigos aniquilan nuestras fortalezas de bloqueo! Destruye esa célula criogénica. ¡Vaya! ¿Estás bien? Mejor imposible.
La segunda célula es tuya, comandante. Rómpelo, droide. ¡Vienen más rebeldes! ¡Pesado! Dos menos. Tengo una idea para el último. La célula está lista, comandante. Bien, voy a colocar un explosivo. ¿Qué pasará cuando esa bomba explote? Espera y observa, agente. Como estaba previsto. Oh, sí, claro. ¿Esto es parte del plan? ¡Agárrate a algo! ¡Droide, los escudos! ¡Venga, droide! ¡Aire! ¡Guau! Escuadrón infernal. El intrépido vuelve a tener energía, pero los conectores nos tienen inmovilizados. ¿En qué ayudamos, señor? ¡Destruye lo que nos está reteniendo! Señor, mis órdenes son proteger los satélites, no atacar la estación imperial. No cuestiones mi autoridad, comandante Versio. ¡Ataca la estación! ¡Protege los satélites! ¡Esas son tus nuevas órdenes! Sí, señor. Agente Hask, prepárate para un ataque a la torre de control de la estación de fondo. Y podremos desanclar los conectores si destruimos el brazo de atrás y acabar con la fuente de alimentación. Los rebeldes no pueden descubrir nuestras intenciones con la Operación Ceniza. ¿Nuestras intenciones, señor? El poder es el único modo de lograr la paz. El almirante Versio limpiará la galaxia, comandante. Les recordará quién tiene realmente el control. Comandante, se aproximan cazas. ¡Destruye esas naves! Si neutralizáramos su crucero, aprenderíamos mucho del enemigo. Los rebeldes no tienen nada que enseñarnos. Si adoptamos su debilidad, será el fin. Ciertamente, agente Hask. No habrá orden hasta que sometamos a la galaxia. ¡Están acabados! ¡Excelente! Ya falta menos para que los satélites estén a salvo.
¿Dónde desplegaremos los satélites, señor? Deja de perder el tiempo con preguntas, comandante. ¡Libera mi nave! Ai, kasuen. El intrépido está libre. Me muevo a posición de ataque. Gran trabajo el de hoy, comandante. Tu padre estará orgulloso. Los satélites de la Operación Ceniza se han entregado al almirante Versio. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador en Pilio. Contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de defensa. Agente Miko, necesitaremos tu pericia técnica para desactivarlo. Coge lo que necesites. Localiza y destruye el observatorio. No, Luke, es que Si el golpe. Imperio está aquí, lo que sentí era cierto. Debe de haber algo especial en este sitio. Quédate aquí, R2. Sus escáneres nos habrán detectado ya. Estaré bien, R2. Quédate aquí, ¿vale? ¡Se aproximan enemigos! ¿Qué es eso? ¡Una espada láser! ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¡Distraed! ¡Solo os tengo a tiro!
Y aquí vienen los refuerzos. ¡Objetivo a la vista! ¡Distraedlos! ¡Siendo expedición! No quería que pasara esto. Hay algo aquí abajo. Algo antinatural. ¿Será esto lo que me estaba llamando? O tal vez sea algo más. Itxarrenator. Bueno. ¡No dejéis que os toque! ¡Sales de las paredes! Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. ¡Atrás! ¡Tiene una espada láser! Bai, gustatu zait. Zer duten hasiko zara gutxi gora bera? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye alguien? ¿Quién eres? Te he oído gritar. Parecía que necesitabas ayuda. Así es. ¿Podrías sacarme de aquí? No te muevas. Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido.
No, 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 no. Eso no servirá. Esto sí. ¡No, espera! He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant, pero tú... Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya, la fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tus palabras? Lo siento. Ya. Porque sí. No me dejaron otra opción. Pero tú sí. Protégeme y te protegeré. No me queda más remedio. Ese ámbar parece hormigón. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo todo. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con ella. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los bichos. Yo los contendré. Sigue trabajando. ¡Hay más! Esos bichos no parecen muy contentos. La normala. ¡Ayuda!
aquí! Gracias. Estoy en ello. Minutos para que explote el sistema. Cuesta creerlo, pero la verdad es que me alegra que estés aquí. Yo solo no lo habría conseguido. Los dos hemos tenido suerte. Necesito ayuda con esos bichos. Faltan 3 minutos para que explote el sistema. ¡Ja! ¡Se acabó! ¡Estamos a salvo! Aquí estamos, el observatorio del emperador. No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. Listo. ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El emperador está protegiendo chatarra. Todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. Está listo. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no crees que el Imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado, Del. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. Aún hay conflicto en tu interior. Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el Imperio, pero... ¿qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a un aliado del Imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del Protectorado. Una oficial local que fue mi mentora y la del agente Hask. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Saltemos a Bardos. Ese es el Intrépido. La nave que rescatamos en Fondor. ¿Por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moff Raid dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza.
Pero no quiso decirnos el objetivo. Ni tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélites alineados, señor. Excelente. No te he hecho llamar comandante Versio. ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son leales al Imperio. El emperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. El Imperio es nuestro hogar. Y haremos lo que el emperador ordene. Yo no sigo órdenes de ningún muerto. Tú sigues órdenes de mí. Activad los satélites ahora. Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del protectorado. Ella es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con la agente Hask en el Corvus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. Gleb estará en el archivo. Seguidme. ¿Te acuerdas de todo esto, verdad, comandante? No me olvido fácilmente, agente. Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán alterados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hemos hecho aquí, el terror se... Embarcar. ¿Tenéis permiso para salir del espacio? Es que me de Bardos? sorprende que no Las estemos evacuando reasignaciones civiles. Los civiles son prescindibles. Evacuaremos primero a los nuestros. Esta es nuestra gente. Estamos en un mundo imperial. Se supone que debemos proteger. Se procederá a la evacuación en el orden programado. Hasta entonces, obedeceré las instrucciones del Imperio. Yo solo quiero volver con mis hijos y alejarlos de todo. Esta tormenta es muy fuerte. ¿Qué hacemos? No creo que podamos hacer nada. Fuerzas especiales, que pasen. Podrían morir civiles. Hemos puesto en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordene. Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiales. Aquí entrena soldados leales y eficientes. ¿Cómo hay? Y hay que devolverle el favor. El pueblo de Bardos es leal al Imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufran? Todo esto es por el bien común, comandante. Nada de esto parece estar bien. Bardos era nuestro hogar, Hask. El Imperio es nuestro hogar. La operación
Hablas como mi padre. Quizá prestó atención a las órdenes del almirante. No olvides la cadena de mando. Ya era hora. Oíd, Versio. El almirante te envía. Sé que soy importante, pero tanto como para arriesgar la vida de su hija. Objetivo alcanzado. Andando, Gleb. Aunque ahora ella me da las órdenes. Maravilloso. ¡Atrás! No, él va conmigo. Los demás se quedarán aquí. No son importantes. ¡Vamos! Comandante. Hay una nave en el muelle de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡Id ahora! ¡Venga! Un momento, que no, no, alto, alto. Esta no es nuestra misión. Déjalos. No pasa nada. Os sacaremos de este mundo. No, 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 ni se te... ¡Soy tu comandante! ¡Déjalos! Aiden, nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Gleb únicamente. Las cosas han cambiado. Mira a tu alrededor. Es que aún puedes reconocer al Imperio. Dale, por favor, no hagas esto, La no lo misión hagas. del Imperio es salvar a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Si este es el nuevo Imperio, no quiero formar parte de él. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas porque si lo son, esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. Porque tengo mis órdenes. Baja el arma. La rebeldía solo te traerá la muerte. Almirante. La comandante Versio y el agente Miko han abandonado la misión. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Gleb de vuelta. Esa es tu misión. Yo me ocuparé de esos renegados. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Es nuestra salida. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. ¡Maldita sea! ¡Fuego! Droide, rómpelo. Tenemos que llegar al Corbus y escapar del espacio imperial. Es la única posibilidad. Entonces hay que destruir los cañones antiaéreos. Compórtate, agente Miko. Hay civiles en el Corbus que confían en nosotros. Algo se nos ocurrirá. Nos han condenado a muerte. O nos protegemos o morimos. Sí, comandante. Ahí desactivaremos los sistemas antiaéreos.
Veo armamento pesado. ¡Acaba con ese francotirador! Ha sido un accidente. Están disparando algo. Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Vale, por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Espera mi señal. Este caminante les detendrá. Necesito que rompas esto. Los caminantes despliegan soldados en la zona. Sigue a cubierto. Vamos a robar una TAT. Wow. ¡Hay contacto visual! ¡Recibido! ¡Insolente! ¡No les deis un blanco! ¡Se aproxima el enemigo! ¡Enemigo! ¡Ahí está! Armas pesadas enemigas al frente. Cuidado a la vista. ¡Que no levanten la cabeza! ¡Soldado abatido! ¡Acabemos con ellos! ¡No les deis un blanco! ¡Fuego! Ahí está el caminante. Pueden atravesar los tubos de antiaéreos. Exacto. Y si destruimos las antenas de localización, desactivaremos los antiaéreos del sector. Droide, escudo. Volvemos a recibir comunicaciones imperiales. Ponme con el Corvus. Comandante, tengo a los civiles que enviaste a la nave. Bien, asegurad el Corvus. El agente Hask enviará soldados para capturar el incurso. Sí, comandante. Estoy contigo, no importa lo que digan. Cuidado con esa tormenta. ¡Caminante explorador!
Veo cañones antiaéreos. Acabaré con ellos. Es increíble hasta dónde está dispuesto a llegar el almirante. Está siguiendo sus órdenes. Sus órdenes no eran buenas. Las nuestras tampoco. Hay que sacar a esos civiles de Bardos. ¿Y después qué? Primero nos largamos del espacio imperial. Luego pensamos un plan. ¡Caza Tai! ATST. Ahí, la antena de localización principal. Si la destruimos, deshabilitaremos las torretas del sector. Acaba con ella. Yo me encargo de llegar al Corvus. ¡Lo lograste! Armas del sector desactivadas. Vayamos al Corvus. Nos marchamos de Bardos. Me acercaré tanto como pueda. Hay una barricada bloqueando el camino. AT a la izquierda. Ya casi estamos. Sigue disparando. No tenemos otro sitio a donde ir. Bien hecho, comandante. Corvus, ya casi estamos. ¡Deprisa, comandante! ¡La tormenta está! ¡Oh, no! ¡Aiden, arriba! A ver. Corvus, bajad la rampa, que suban todos. Sí, comandante, pero ese rayo cortocircuita los sistemas. Puede que lleve algún tiempo.
¡Manteneos firmes! ¡Mantened posiciones! ¡Buscad cobertura! ¡Eliminad a esos soldados! ¡Recibido, comandante! ¡Vente a las 12! ¡Se acerca otra unidad! ¡Los veo! Pesado avistado. Intentarán evitar que despeguemos. Llévame hasta el Corvus y nos sacaré de aquí. Avistado enemigo con armas pesadas. ¡Están a la vista! ¡Parad al caminante explorador! Intentaré Rampa bajada, ya puedes subir, comandante. ¡Todos adentro! ¡Ahora! ¡Has oído a la comandante! ¡Vamos! ¡Venga, en marcha! ¡Sácanos de aquí! ¡Estoy en ello! Almirante Versio. Agente Husky informando. Misión cumplida, señor. Enhorabuena, comandante Husky. Así que no estamos totalmente solos. Parte de la tripulación sigue con nosotros. Y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron. ¿Cómo están? Agitados, confusos, pero a salvo. Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sunspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el Corvus e irte. Déjame un Cazatai, lanzaré una llamada de auxilio y esperaré a que los rebeldes me encuentren. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? Somos el Escuadrón Infernal. Tú y yo. Soy Aiden Versio, del incursor imperial Corvus. Enviando una llamada de auxilio a la Alianza Rebelde. Nos rendimos. Contacta con el general ahora.
¿Entonces pensabas que era una trampa? ¿Y aún así lo subiste a bordo? Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Vosotros debéis de ser los desertores imperiales de los que tanto he oído hablar. General, le hemos dicho a tu gente todo lo que sabemos. Demos un paseo. Vale. ¿Qué es esto? Una mala idea. Va, beno lagun, Hicimos gau una izan da dena, apuesta. ez Smith dut gustu izan piensa que sois zaizuela, espías eta del horrengoan Imperio. gehiago. ¿Y qué piensas tú? Agur. Ahora nire bihotzak